Directa, divertida, una mujer que no se guarda nada. Con ustedes, Mónica Cabrejos. Adelante, Mónica. Radio Capital. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al programa. Estamos en vivo y en directo, 5:06, trabajando en feriado, aquí como siempre en la parte técnica, el gran Urbano. En la producción general del programa, Roberto Candela. Dirección de televisión, el gran Marco Rullero, que de pronto aparece gateando hacia propósito de la celebración del día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Saludamos a toda la gente que nos escucha en los 96.7 de la FM en Lima y a toda la gente que nos escucha a nivel nacional en las diferentes frecuencias, así como también a la gente que nos sigue en este momento, que de repente está echadita en la cama y que está en casa y nos ve a través de Capital TV, y por supuesto a los cibernautas que nos acompañan día a día. www.capital.pe, si estás en las redes sociales, @capital967 en Twitter, ahí está, en Facebook Capital967, en Twitter también @Mónica_Cabrejos. El día de hoy se celebra el Día de Todos los Santos. ¿Sí? Ajá, pero nosotros tenemos por costumbre, no sabemos bien por qué, si hoy se celebran a los santos y mañana todos los santos difuntos, el día de hoy nosotros decimos que se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Eso no se sabe. Lo único cierto es que a nivel nacional y sobre todo en provincias, los cementerios se convierten en una fiesta, porque la gente, propio de nuestra cultura, celebra el recuerdo de sus muertos. Pero hoy vamos a hablar con dos invitados que vienen desde México. Ellos son dramaturgos que participarán en el conversatorio del Día de los Muertos en la Feria Ricardo Palma. En la Feria del Libro está el señor Mario Martínez Laje, ¿así? ¿Laje? Mario Laje. Mario Laje, ok. Martínez no. Sí, pero eso es nada más el legal. El legal, ok. El nombre artístico es Mario Laje. Muy bien, licenciado en Literatura y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Autry Franco, Química de la Universidad también Superada. Nacional Autónoma de México. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Gracias. Yo les preguntaba justamente eso, ¿qué se celebra exactamente el día de hoy? El Día de los Muertos me dicen que no, que es el Día de los Santos. Oficialmente, y de acuerdo a la liturgia católica, el día 1 de noviembre es día de todos los santos. De los santos. Todos los santos. ¿Y por qué creemos por qué celebramos a los muertos? Porque también el día 1 se celebra a los muertos chiquitos, a los niños. Y el día 2 de noviembre, entonces, es día de los santos difuntos. Entonces, todos santos, junto con los muertos chiquitos, que son los niños, hacen una festividad completa que dura 2 días. ¿Cómo recuerdas a tus seres queridos que murieron? Es la pregunta de hoy. 2253-53-0824-802. ¿Cómo se celebra el día de hoy en México? De acuerdo a la región. O sea, hay distintos tipos de celebraciones de acuerdo a la región o al departamento, como ustedes le llaman. Lo más usual es que la gente acuda a los cementerios también a recordar a sus muertos y a convivir con ellos. A ver. ¿Eso significa que van a comer? Que van a comer, que tienen música, que tienen velas. Parecido con lo que pasa aquí en regresan en esa fecha para convivir con sus familiares. En otras regiones, bueno, en casi todo el país, lo que también se colocan son ofrendas en las casas. Entonces los familiares acuden para recibir a sus muertos y convivir también con ellos estas 2 fechas. Bueno, acá nosotros en muchos cementerios, por ejemplo, a esta hora ya incluso hay varios familiares de odos. Sí, porque lo celebran con bandas, con mucho licor, con alegría, comida. Se le lleva lo que al difunto le gustaba. Es como se celebra acá en muchos sitios. En El Salvador hay un cementerio que es uno de los más grandes de Latinoamérica, que a esta hora del día, ya 5 de la tarde, antes cierra me parece a las 6 de la tarde, debe estar una real fiesta, ¿no? En cada pabellón. Ahí está, en Nueva Esperanza de Villa María, me dice Roberto, es el cementerio. En cada pabellón hay una banda de música, un conjunto, dependiendo del gusto del difunto. Muy bien, el día es una tradición, también es una tradición mexicana, ¿verdad?
Sí, ustedes la usan mucho. Sí. ¿Y cómo cree usted? ¿Ustedes qué opinan de esta forma de recordar a los muertos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿La Sí, comparten? ¿Sí? Básicamente porque es una tradición popular y de ese tipo de tradiciones que tenemos que conservar, ¿no? Es como una resistencia A perder el recuerdo. a perder el recuerdo y a la invasión ideológica del Halloween, por ejemplo, ¿no? Que esa es una imposición imperialista, pues el Básicamente conservar es la una idea tradición de anglosajona, totalmente Así distinta a es, que la no nuestra. tiene nada que ver con nosotros, Quizás ¿no? por eso, de alguna manera, en esa confusión entre el Halloween y el Día de los Muertos, se celebran las calaveras, por eso que los niños se disfrazan de calavera. En México la calavera es un ícono especial del Día de Difuntos. Pero además es un ícono como nacional, ¿no? Se usa Así es. mucho la calavera Así como es. Así simbología, tienen máscaras cerámicas, unas cosas Sí, sí. bellísimas, Eso utilizando la calavera. desde la época prehispánica había muchas esculturas prehispánicas con el tema del cráneo, sobre todo. Sí, ¿no? exactamente, con el tema del cráneo. Yo tengo incluso, este año estuve en México, me traje un cráneo, una calaverita, ¿no? Ajá. Que está cuidando mi casa ahí. Claro. Muy, Pero muy... además sirve para recordarte que tú también te vas a morir. Que tú también, de alguna manera, eres parte de este ciclo de vida-muerte y que te vas a morir y que va a seguir adelante todo. ¿Y por qué tenemos, si es parte del vida o muerte, somos parte del ciclo vida-muerte todos absolutamente? Desde el momento que nacemos, estamos destinados a morir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Pues porque le tenemos miedo a la vida. Ajá. Entonces, Pero no nos da tanto pánico la vida como la muerte. a los vivimos mexicanos, porque ya estamos acá, indiscutiblemente ya estamos acá, tenemos que, incluso aquellos con temor, pero a la muerte sí, cuando hablamos de muerte, a todos se nos escarapela el cuerpo y creemos definitivamente que es el fin de una etapa. Lo que pasa es que nosotros tendemos a reírnos de la muerte como una forma de quitarnos esos miedos. No es que no nos duela, o sea, siempre la muerte de un querido, de un ser querido, de alguien que estimamos, pues siempre te va a llegar y siempre te va a doler y siempre lo vas a sufrir. Pero una forma de exorcizar ese dolor finalmente es festejarlo y reírse de él. O sea, por ejemplo, en un velorio donde se está velando a un muerto, es donde se cuentan los mejores chistes y los más groseros. pero además muchos involucran al mismo muerto. Pues, Que es un poco el resumen de la celebración de hoy, de ir al cementerio donde se reposan los restos de las personas que queremos y llevarle lo que le gustaba, ¿no? Exacto. La comida, Y el compartir trago. con él. Está César desde Lincia, me dice Roberto. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? La pregunta es tuya. ¿Cómo recuerdas a tus seres queridos que fallecieron? Bueno, con una persona de lo mejor que pudo hacer en vida, ¿no? Con sus acciones, de repente por ahí defectos, por supuesto, pero uno lo trata de recordar lo mejor que pudo dar, ¿no? Porque todos somos humanos y no somos perfectos, no hemos nacido para solamente estar en las buenas acciones. Hemos tenido muchos tenemos malas acciones, espero que no sean graves, por pecados mortales como le llaman a los creyentes. Yo creo que los que tienen miedo a la muerte, me parece que está mucho relacionado con las acciones de cada uno, ¿ah? Yo siento como que el que siente que solamente no es cuerpo, sino es alma después, alguna acción muy mala que ha hecho en la vida, pienso que en algún momento tendrá pues el alma no estará pues en paz, ¿no? Después de esta vida. ¿Pero no dicen que el cielo y el infierno están aquí en la tierra? Sí, es verdad, acá muchas veces parece ¿No que acá dicen fuera que todo, acá ¿no? se pagan todas las que se hacen? Parece que acá fuera todo, pero repito, para los que son creyentes y también para los que no son, yo siento que hay algo más después y que el sufrimiento mayor no creo que sea en cuerpo, de repente es más en espíritu, es más fuerte esto. Me estás planteando entonces que tú crees en la reencarnación. O sea, que hay una vida después de la muerte, o sea, que volvemos. No es una vida permanente, sino el alma en sí. Yo siento que esto no queda solamente en el cuerpo, siento que
el alma, de repente en la resurrección, como dice los religiosos, los católicos, pero yo siento que en algún momento uno se puede reencontrar, pero no doble oportunidad en vida, o sea, como que uno se reencarna. Yo creo que si hagamos algo o no hagamos algo, es lo que vamos a hacer en vida, y después yo dudo que podamos llegar a la perfección como hablan los que se llegan en reencarnación. No creo en eso. Bien, gracias por tu llamada, César, que tengas un buen video. 5:16, nos vamos a la pausa comercial, volvemos con más, no se muevan, este es Capital. Radio Capital. 18 minutos, aquí en vivo, en feriado 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos. Y vamos a contestar la siguiente llamada telefónica. La pregunta de hoy es: ¿cómo recuerdas a tus seres queridos que fallecieron? Está Luis Elías desde Pueblo Libre. Luis Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. ¿Cómo estás, Moniquita? Bien, extrañándote, días que no me llamas. Sí, Moniquita, tú sabes, en la búsqueda de trabajo que casi ya está por consolidarse. Ya. Tienes que pedirle el milagrito, pues, a un muertito de repente por ahí. No, sí, de todas maneras, con mucha fe. Tienes que poner la velita. Tienes que poner la velita. No, sí, de todas maneras. ¿Sí? Un saludo a tus invitados. Yo, mira, el día de hoy iba a ir a ver pensé el día de ayer en ir a ver a mi mamá, que está enterrada en el Callao, en Maquija, ¿no? Y algunos familiares que tengo en el Británico. No obstante, sinceramente hay un factor esencial por el cual no he ido, y es el que hoy día los cementerios están pero repletitos. Es hasta tedioso y de repente incómodo, porque ni bien te bajas de un taxi en el que llegas, se te vienen encima vendiéndote las flores. Es bastante comercial el tema, ¿no? Entonces, y yo quería preguntarles a tus invitados si es que yo creo mucho en Dios, creo mucho en las almas, en los espíritus, y que ello vive después las almas viven después el alma vive después de la muerte. No obstante, si es que, por ejemplo, hoy día no voy a ver a mi madre y voy mañana, ¿eso a las almas les molesta? ¿Consideran ellos de que de repente se sienten tristes por no haber asistido en un día de hoy? A ver, vamos a ver que nos contestan ellos un poco, a ver, Audrey, Mario. Bueno, en principio, yo creo que al alma, si es que existe, le deben importar bastante poco las fechas, ¿no? Yo creo que ya después de pasar por todo lo que ha pasado en vida, toda la burocracia terrestre, y ya cuando subes ahí, exacto, al segundo piso, creo que no hasta lo que les dolía ya no les duele. Exacto. En mayoría de los casos. Creo que les importa muy poco eso. En todo caso, en caso de que suceda, pues lo que necesitarán es que se acuerden de ellos, ¿no? Y el ir a un cementerio, a estar con tu muerto, a estar con él, a comer con él, a tomar con él, es una costumbre humana, que yo creo que a las almas, en caso de existir, insisto, pues les viene absolutamente guango si es hoy, mañana o pasado. O sea que les vale madre. Buena cuenta, no les importa. Audrey, ¿qué opinas? Bueno, me parece que lo importante también es recordarlos, vivir con ellos, tenerlos presentes, y eso se hace siempre con tus muertos y con tus muertos queridos, sin importar la fecha. Ahora, si se olvidan durante todo el año esos muertos, bueno, pues hay una fecha que te recuerda, digamos casi oficialmente, que te tienes que acordar de ellos, pero creo que está por arriba de la fecha el hecho de recordar a tus muertos. Yo siempre he creído que las personas mueren cuando uno las deja de recordar. Así es. Esa es mi opinión. O sea, el día que tú dejas de recordar, no sé, a tu madre, a tu padre, el día que no lo tengas presente incluso en tus actos de manera inconsciente por enseñanzas y cosas por el estilo, es que ese día realmente murió. Mientras tú lo tengas en la mente, mientras tú los recuerdes, los añores, incluso
hasta, como bien lo dicen ustedes, hasta los recuerdas con alegría, cuando ya, porque hay un momento después de la pérdida que uno empieza, la tristeza pasa y se queda, pues, ¿no? Lo bonito, los recuerdos divertidos. Así es, son los duelos, ¿no? Creo que ese día es que realmente las personas mueren. Mientras tanto, mientras los tengamos presentes, van a estar con nosotros. Yo les quería plantear una pregunta, pero antes le contestamos a David, que está en San Juan del Lurigancho. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, saludos también para tus invitados. Gracias. Respecto a tu pregunta, bueno, yo tuve mi abuelita que justo hoy día cumple 9 años de fallecida. Justo falleció ya en la madrugada de un primero del 2007. Y el año pasado que falleció mi primo, ¿no? Pero yo quería preguntarles, yo cuando falleció mi abuelita, como yo era muy pegado a ella, los primeros 6 meses me la soñaba siempre. ¿La soñabas? Me la soñaba. Ok. Siempre. Y cuando falleció mi primo, también. Habrá sido menos tiempo, un mes más o menos, también me lo soñaba. Lo soñaba abriéndome la puerta de su casa, me lo soñaba que venía a visitarme. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué lo sueño, no? ¿Por qué me lo soñaba siempre cuando fallecían? A ver, ¿por qué? Me parece que los sueñas porque son parte de ti también, parte de tus experiencias vitales, parte de tu vida, de tus recuerdos, que además los quieres y los estimas, y entonces son parte tuya integral. ¿Qué dice Mario? Sí, los sueños, son una manera de nuestro cerebro de reorganizar las experiencias del día. Es un poco como un proceso de limpieza que hace el propio cerebro, ¿no? Como una desfragmentación. Entonces, si él está emocionalmente tocado por estas personas, el cerebro está todavía con las imágenes. Exacto. Y las hace que afloren al inconsciente. El sueño es esta manera de elaborar y reelaborar estas imágenes, estas ideas. Por eso no tiene, sin la participación del consciente. Es básicamente, la mente está trabajando de manera independiente. Es el inconsciente, porque el consciente está dormido justamente, por eso. Y el inconsciente aflora. Del sueño. Entonces el inconsciente sigue trabajando y sigue elaborando estos recuerdos y estas experiencias. Y las trae y afloran. Pues. Y las trae, afloran. Muchas veces esos sueños incluso vienen acompañados de lágrimas, porque el nivel movimiento, sí, claro, el nivel de añoranza, de olores, de sensaciones muy, muy reales que obviamente mueven aún más la emocionalidad, ¿no? Claro. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Por qué la muerte nos ha hecho... hoy ustedes tienen un conversatorio llamado Ofrenda Literaria, celebración de Día de Muertos en la Feria del Libro a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 7 en el Auditorio Antonio Cisneros. Yo les quería preguntar, ¿por qué la muerte es un tema que ha hecho y que sigue dando y que dará que hablar siempre a la humanidad y reflexionar? ¿Qué es lo que... ¿Qué tanto hay qué tanta es la representación mental que tiene la muerte para nosotros los humanos, que nos hace reflexionar tanto? Y muchas veces, así como nos ha llamado el oyente anterior, hay una resistencia a desaparecer. Sí, porque lo único que conocemos en realidad es la vida. Entonces renunciar a lo único que tenemos es algo bastante difícil. No tenemos otra cosa en la vida más que la vida misma. Entonces, creer que tenemos cualquier otra cosa, la gente puede creer en ello, pero lo único que sabemos que tenemos objetivamente es la vida misma, ¿no? Entonces, que se termine eso sin saber realmente qué va a pasar después es bastante duro. Podemos creer, pero saber no lo sabemos. Es injusto. Yo creo que es injusto para los humanos, es injusto. Esa es parte de la vida. No es justo, lo que decíamos al principio, la muerte es parte de la vida. Todos sabemos que nos vamos a morir tarde o temprano. Todos pasamos por el proceso. Entonces, simplemente eso, es una parte integral de la vida, de este ciclo de vida-muerte. Natalia desde Ventanilla está en la línea. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital.
Hola, Moniquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al Gusto programa. de saludarte. Igualmente. Gracias. Saludos también, buenas tardes para los señores ahí presentes que están acompañando por el día de hoy. Yo recuerdo, a mis seres queridos y también casi un familiar, un vecino, que lo quisimos muchísimo, se partió el 7 prácticamente la semana pasada, ¿no? 7 de este mes de noviembre que ya se está yendo, ya que se fue. Lo recuerdo con bastante cariño, de repente haciéndolo una misa, pero lo que más recuerdo, a mi opinión, es de repente dejarlos en vida, haber hecho algo con ellos, por ellos. No, en este caso, créeme que cuando falleció esta personita, cuyo nombre fue Juan, don Juantito, le decíamos aquí en nuestro barrio, yo nunca en mi vida había pedido colaboración, créeme, no por ni dar ni nada, porque simplemente no necesitaba, ¿no? Pero cuando este hombrecito murió, casi no tenía mucha familia, y si bien es cierto, tenía alrededor de repente algunas tiendas grandes, pero sus familiares, lo cual no hicieron nada por él. Pero de mi parte, con una hermana mía, no sé, de corazón y el alma, y yo pues me puse el buzo y me fui ya a minutos para ser enterrado, pedí una colaboración en mi comunidad, en mi barrio, por decir, no pequeño, pero mi barrio, y me dieron esa colaboración que con vergüenza me da la impresión de que estaba, no sé, robando, creo, pero... ¿Ya has ido hoy día al cementerio a verlo? Sí, lo he ido a ver a Puente Piedra. Yo vivo casi por Lisa de Oquendo, casi al otro extremo del cementerio. Y cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de hoy cuando fuiste al cementerio? Lo fui a ver y sentí, no sé, como que una paz. Yo siempre he sentido una paz, pero me dio triste que se vaya, me dio mucha pena, pero a la vez sentí un gran alivio. No le tuve temor ni miedo en su ataúd, en su cajita. Me dio tristeza que no esté con nosotros, pero me dio una alegría. Hoy sentí una inmensa alegría. Así acabo de llegar toda cansada, después de los señores milagros, obviamente, que también ando por ahí, pero sentí una paz bastante interna, tranquila, me siento feliz, como que, no sé, creo que como algo negativo se ha ido en mí, no sé qué, pero me siento así aliviada por haber concurrido al cementerio, no solamente de él, sino de mis familiares ya bastante cercanos, que están también acá cerca, algunos. Gracias, Natalia, Natalia por tu llamada. Es un poco eso, ¿no? Recordar a los muertos nos regala paz, porque muchas veces la tristeza nos perturba. También porque generalmente, no siempre sabe uno que la persona se va a morir. Entonces, muchas veces es repentino, etcétera. Y cuando sabe que se va a morir también, siempre quedan como algunos asuntos sin resolver, ¿no? Entonces, estas idas al cementerio, compartir con él de nuevo, etcétera, puede traer esta paz porque de alguna manera cierra unos ciclos, concluye asuntos que quedaron en el aire, etcétera, y como que hace las paces con el muerto, ¿no? ¿Sabes? Hay algo, o sea, acércate a ver. Cuando una persona con la que convivimos está cerca, siempre está cambiando. Siempre enfrentamos nuevas situaciones con esa persona. Sin embargo, cuando muere, ya no va a cambiar. Tenemos una perspectiva de la persona, entonces podemos verla como su vida como un todo. Tenemos ante esa persona la distancia suficiente como para poder hacer las paces con él, o ver lo que tenía de bueno, de malo, de todo, pero ya no va a cambiar. O sea, es una imagen ya fija que podemos tener al respecto. Muy bien, vamos a la pausa 5:31. ¿Cómo recuerdas a tus seres queridos que fallecieron hoy a propósito del Día de Todos los Santos? Vamos a la pausa, volvemos, no se muevan en este capítulo. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, no se va. Queda un espacio vacío. A Urbano hoy día le vamos a pegar porque nos pone esas canciones cuando estamos tratando de que nuestros amigos mexicanos, pues de alguna manera nos inyecten esa alegría con la que recuerdan a sus muertos. Mira la música que pone Urbano. Tenemos que estar tristes
por los que se fueron tenemos que estar alegres, tenemos que, ¿cómo debería ser el sentimiento? Creo que es un proceso, como el proceso de duelo. O sea, tienes que pasar por las distintas etapas hasta que puedas reconciliarte con la persona que se fue. Y en un día como hoy, finalmente puedes sentir a la persona en tu recuerdo, pero con gusto. Está Janet desde Chorrillos en la línea. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te van los tiempos? Así, porque ya no estoy a veces en estados, entonces ya no puedo. Bueno, no importa, igual bienvenida al programa. Gracias. Mira, yo creo que, por ejemplo, por suerte para mi emocionalidad, mi papá no está enterrado, mi papá fue incinerado. Entonces no tengo esa sensación de que hoy es su día o tengo que ir a verlo y empezar y como si se encendieran las emociones buenas y malas, porque la tristeza, por eso yo tengo tristeza y también creo que alguna vez he comentado que tengo culpa, porque dejé de hacer cosas que debía haber hecho. Entonces, yo lo veo a mi papá, creo que no le doy, o sea, no agrando sus cualidades ni disminuyo sus defectos, porque cuando pasa algo y digo, ay, mi papá hubiera dicho esto, y digo, ay, mi papá cómo hacía esto. Entonces, creo que, mira, ahorita que te estoy hablando y no estoy llorando, yo creo que ya es una superación, porque antes lloriqueaba un montón. Porque de repente tienes ahí asuntos pendientes con el recuerdo de tu papá que no has podido solucionar. Sí, no, yo... Pero ahora, como bien lo ha dicho Audrey, a diferencia de cuando estamos vivos, ya tienes ahí la oportunidad de, como bien te lo he dicho, el recuerdo fijo, no van a haber situaciones nuevas. Es más fácil solucionar el pasado que el día a día, ¿no? Y además el llanto es precisamente una de las fases del duelo y es imprescindible. ¿Cuántos años hace que falleció tu papi? 6 años. 6 años. Bueno, pero yo, mira, lo que dejé de hacer con él... ¿Cómo? Lo que yo dejé de hacer con él, trato de hacerlo en otras personas. Y siempre doy ese consejo. O sea, ya no puedes remediar nada, pero trata de hacer cosas que beneficien a otras personas. O sea, ya voy a llorar. No los vuelvas invisibles, que es algo que se hace. Bien, gracias, Janet. Un abracito. Gracias por llamarnos. Está Enrique desde San Francisco. Enrique, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Un gusto escucharla nuevamente. Igualmente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y saludos también a nuestros hermanos mexicanos que se encuentran contigo. Saludos. Mira, yo soy de las personas que creo en todas las religiones y a la vez tampoco en ninguna. ¿Qué cosa quiere decir? Que escojo de cada una lo mejor. Y esa es mi manera de vivir. Pero teológicamente, hasta donde yo he leído, nosotros hemos llegado a la tierra a cumplir y a desarrollar nuestros talentos para ganar un espacio allá en el terreno celestial. No, entonces nosotros tenemos que volver a la presencia del Padre, que es de donde hemos venido. Entonces, no es reencarnación, pero sí que aquí uno tiene que venir a luchar para conseguir un lugar especial allá. Ahora, en ese aspecto, el temor a la muerte es parte de nuestra misma consistencia humana. Nunca queremos que nadie se muera, nunca queremos morirnos nosotros. ¿No? Entonces, esa es la añoranza que tenemos. Creemos nosotros que es el amor que manifestamos de esa manera. ¿No? Pero más que nada es nuestra misma consistencia humana. Y una persona verdaderamente muere cuando se le olvida, cuando ya no se le recuerda. Esa es la muerte prácticamente corporal. Gracias Enrique, que además ciertamente esta muerte psicológica puede ser incluso cuando las personas están en vida. Claro. En muchas ocasiones las personas están en vida y uno decide darle muerte psicológica y olvida el tema, y es exactamente igual que si hubiese partido. Habló Enrique, justamente, y esto me lo habías comentado tú, Audrey, antes en uno de los cortes, de hablar del cielo, el infierno, el premio, el castigo, y que tú tienes otra visión. Bueno, para mí la fiesta de muertos que celebramos en México finalmente es un sincretismo, una mezcla
de costumbres prehispánicas y costumbres después de las españolas, a la llegada de los españoles a nuestro continente. Entonces, en esta mezcla, bueno, rescatamos algunos valores de la cultura indígena y a la luz de esos valores y de nuestra cultura reinterpretamos las imposiciones culturales que nos trajeron los españoles. Y entonces de ahí surge ese sincretismo. Entonces, por ejemplo, igual que en la cultura andina, la cosmovisión indígena establecía 3 planos: el plano terrestre, el plano celestial y el inframundo. Entonces, en el plano terrestre es donde vivimos cotidianamente, el plano celestial es en donde viven los dioses y en el inframundo es donde están los muertos. Pero esta connotación de planos, inframundo o cielo, no tiene ninguna connotación de premio o castigo. De premio o de castigo, de bien o de mal. Pero suena al inframundo como al infierno. No, el inframundo es donde viven los muertos. Sí, la cristiandad nos trajo ese concepto de que el inframundo es el infierno, pero en las culturas originales no hay ese concepto de bien y de mal. Ni los quechuas, ni los aztecas, ni ninguna cultura prehispánica. Porque no había la concepción del pecado. No la había. Así es, o sea, es donde habitan los muertos, es donde habitan los dioses y el plano terreno, así. Entonces el premio y castigo se da en la cultura cristiana católica cuando llegan los españoles aquí a nuestro continente. Ellos traen la idea del pecado. No existía. De lo malo y lo bueno y del castigo. Que sí existía obviamente lo bueno y lo malo. Sí, claro. Pero no había la idea de que el Dios era castigador. Exacto, no existía. Que tenías que congraciarte con Dios y que tenías que portarte bien. Era una interdependencia entre dioses y hombres. O sea, los famosos sacrificios eran para alimentar a los dioses con la sangre. Pero para que entonces vertieran sus dones sobre la tierra. Finalmente eran ritos. Eran ritos agrícolas, totalmente. Claro, son creencias finalmente, Así ¿no? es. Son creencias. Patricia desde el Cercado de Lima. Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Capital. Hola, ¿cómo estás, Moniquita? Muy bien, ¿qué tal? ¿cómo te va? Mira, yo antes quisiera preguntarles a los señores, ¿qué es cierto eso de que la gente ve las almas y los fantasmas, si realmente existen? Ahora, estuve conversando con mi sobrino y decía, en caso existieran, ¿por qué la gente los ve con ropa en forma de seres humanos si se supone que cuando nos vamos de este mundo dejamos todas esas formas? Se supone que el alma o el fantasma no tiene cerebro, no es pensante. No podría tener ropa porque la ropa sigue siendo material. Claro, por eso te digo, y tampoco creo que piense o un espíritu o un alma piensa o no lo sé. Y una acotación más, Mónica, a mí me fastidia y me molesta que en muchos programas de televisión nacional tomen esto como un juego. Tú sabes, yo tengo una persona muy cercana a mí, fallecida hace poco, y eso de estar yendo a los cementerios a ver si se aparece un alma, un fantasma o algo, es doloroso, no es gracioso y tampoco es algo divertido. Me parece que están jugando mucho también con la sensibilidad de mucha gente que ve tumbas y imagina que por ahí está su ser querido, ¿no? Yo creo que debe haber un poquito más de respeto también. Por la memoria, sobre todo, por la memoria. Exactamente, Mónica. Me gustaría que me expliques mi pregunta, gracias. Sí, cómo no, un abrazo. A ver, ¿por qué supuestamente si uno ve fantasmas, si uno ve almas, las vemos con ropa? Bueno, yo creo que es parte de la creencia personal de cada quien. ¿Me estás diciendo entonces que la mayoría de las cosas que uno ve como espíritus, que la gente dice, son reflejos de la mente? Mira, no lo sé, o sea, yo nunca he visto un fantasma. Y hemos estado en lugares donde se supone que hay montones de fantasmas. Además ustedes deberían ser los engreídos, ¿no? Porque tienen celebrando los fallecidos hace mucho tiempo. Sí. Y escribiendo sobre fallecidos, y investigando, y haciendo obras de teatro y todo lo demás. Ustedes deberían ser pues íntimos ahí. Y no los hemos visto. Y estuvimos en un lugar que se supone que está muy cargado de todas esas cosas. En México, que es el Palacio de la Inquisición. Ya con el nombre. Obviamente, asesinaron ahí a muchísima gente. Y estábamos dando funciones en la noche.
de una obra de William Shakespeare que se llama Ricardo III, que además es una obra muy pesada, porque hay mucho asesinato, bueno, mucha sangre, como siempre en las obras de Shakespeare, que se muere hasta el perico. Y había gente que decía, no, es que en el patio fulanito se aparecen y están, y está la vibra muy gruesa. Se escuchan gritos. Y yo cruzaba todas las noches por ahí. Claro, porque estaba haciendo funciones, ¿no? Nada. No, pero los otros actores que estaban en la misma obra decían que ellos sí sentían y jamás. Y he estado en montones de lugares así supuestamente muy hechizados y jamás he visto nada. Ahora. Fíjate que en esa misma obra, en ese tiempo, a mí me tocó pasar de un patio a otro, porque el Palacio de la Inquisición, que es la antigua escuela de medicina, tiene 3 patios. Y entonces me tocó pasar de uno a otro para ir, yo estaba en ese momento ayudándole a Mario como técnico de luces, y tenía que pasar un pasillo que daba unas escaleras, y era un tramo como de 1 metro que era oscuro, y de repente dije, no puedo pasar. ¿Tenías miedo? Tenía yo miedo, pero yo no vi nada. Pero es miedo a lo que nos han dicho que hay. O es miedo a lo que pero no conoces. Y no había nada, evidentemente. Y finalmente, bueno, venía la escena y tenía yo que cambiar las luces y no hubo otra cosa más que cruzas y te vas y... Aguantar el miedo. Aguantar el miedo. Entonces, pues bueno. Es una pregunta muy lógica la que nos ha hecho, ¿no? Porque supuestamente uno ve almas y las ve vestidas. Puede ser algún resabio de la propia mente. Puede ser un reflejo de la mente. O sea, que si vemos a alguien está vestido. Ajá, si entonces no es verdaderamente. No forzosamente, o sea, si seguramente los hombres primitivos, si se imaginaban. Se lo imaginaban. Se imaginaban encuerados como andaban ellos. Claro. O con pieles, en todo Isabel caso. desde San Juan de Miraflores está en la línea. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá de San Juan del Lurigancho. Ah, perdón, San Juan del Lurigancho. Bienvenida. No te preocupes, un saludo a tus invitados también. Gracias. Bueno, mi llamada iba por lo que hace un momento decía tu invitada con respecto a estos genes precolombinos que tenemos con respecto a la muerte, ¿no? Justamente acá en nuestro territorio, lo que ahora es Perú, había un culto al Malki, a los Malkis, que son las calaveras de nuestros ancestros, los que eran la familia, y se los llevaba cada cierto tiempo o para ciertas festividades religiosas en procesión. Y luego, bueno, vino el sincretismo religioso y pusieron pues ahí otras imágenes cristianas católicas, y luego la procesión. Por eso es algo que es mucho en Latinoamérica, porque era más bien una costumbre precolombina que luego también los incas la asumieron, y bueno, encima de eso llegó la parte católica. Esa parte me gustaría que la sigan explicando, porque realmente es muy interesante cómo lo cultural, nuestras creencias y la forma como nos han criado nos hace, como decías hace un rato tú, ver o no ver, sentir o no sentir, y nada, que vivan los muertos y que los celebremos todos con el cariño de las personas que nos han querido también. Gracias, un abrazo. Y que vivan los vivos. Y que vivan cerca para verlos de vez en cuando. Bueno, yo creo que ella tenía mucho interés con el tema. Y inviten, mucha gente se ha quedado seguramente con las ganas de escucharlos un poco más, de hacerles preguntas. Inviten hoy día, ¿dónde es la reunión? Bueno, aquí en la Feria del Libro. La Feria del Libro en Larcomar, está en Larcomar. Larcomar, esa cosa. ¿A las 8 de la noche? No, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, sí. Vamos a tener una conferencia sobre estos temas, precisamente. Y sobre estos estamos invitados por el Fondo de Cultura Económica y por los organizadores de la feria para presentar ellos lo llaman conversatorio, yo les sigo diciendo conferencia, sobre esta celebración de muertos en México, cómo se da, qué elementos tiene una ofrenda, por qué las calacas, de dónde salen, y además las catrinas, y además lectura de textos mexicanos y algunos también peruanos sobre la muerte, especialmente poesía sobre la muerte. Muy bien, yo les agradezco que hayan venido.
Muchas gracias por venir, que tengan una muy buena conferencia. Gracias. Y tengo que decirles que ustedes dos juntos son la muerte. 5:49, gracias Audrey, gracias Mario. Ya saben, a las 7 de la noche en la FIL del Arcomar, en el Auditorio Antonio Cisneros, ofrenda literaria para hablar justamente de la celebración de los muertos. Vamos a la pausa, volvemos con más de Capital.